Muchas gracias. Entonces, miren, estamos analizando el comportamiento del padre Rentería. Recuerden ustedes, voy a leer nomás como contexto el final. El padre Rentería fue a Contla a que lo confesara el cura. Este es un vicario, este es un sacerdote. El cura tiene un grado mayor y fue él a que lo confesara, le diera la absolución, y el cura no quiso darle la absolución. Le dijo: porque estás sujeto a los caprichos de Pedro Páramo. Él había cegado la esperanza de todos en Comala. Él había hecho mucho mal. Dejó, entre comillas, que entrara al cielo Miguel por el montoncito de monedas de oro que le dio Pedro Páramo. Entonces viene de Contla y dice: y sin embargo, padre, dicen que las tierras de Comala son buenas. Ya saben que en el Comala actual ya no se daba nada de frutas, por todas sí se daban, pero salían agrias. Luego se habían despedido, él tomándole las manos y besándoselas. Con todo, ahora aquí, vuelto a la realidad, no quería volver a pensar más en esa mañana de Contla. Se levantó y fue hacia la puerta. ¿A dónde va usted, tío?, le preguntó Ana. ¿A dónde va usted, tío? Su sobrina Ana, siempre presente, siempre junto a él, como si buscara su sombra para defenderse de la vida. Voy a ir un rato a caminar, a ver si así reviento. ¿Se siente mal? No, mal no, Ana. Malo, un hombre malo, eso siento que soy. Basado en esta confesión del padre Rentería, que se siente malo, voy a platicar algo más de lo que hablamos hace 8 días, de la culpa, el remordimiento, el arrepentimiento, el castigo y el perdón. Esa es una secuencia de todos nosotros, y curiosamente veo que eso es lo que nos hace volar, eso es lo que nos va mejorando en cuanto individuos. Siempre estaremos cometiendo faltas, desde la falta al delito, al crimen, siempre estaremos cometiendo una falta. Ahora, todo depende de la sensibilidad, de la conciencia de cada quien. Esa falta nos va a llevar al arrepentimiento, primero al remordimiento, el remordimiento al arrepentimiento. Ahora, del arrepentimiento, y esto es lo que no todos sabemos, esto es la gran cosa del humano, porque el arrepentimiento nos quita, como el zurrón de las culebras, aquel que fuimos hasta que cometimos la falta, y ya somos otro agente porque nos arrepentimos. El arrepentimiento, de eso viene el castigo, ya sea por el propio remordimiento o por las leyes. Hay 2 clases de códigos: las leyes, código legal y código religioso. El código legal, pues ya sabemos de qué se trata: cometemos algún delito y ahí está la cárcel. Y esta castigo y perdón, que son los últimos, castigo y perdón, es curioso, pero la Iglesia Católica ha tomado el sentimiento de culpa como un sentimiento de control. Desde mucho antes de la Iglesia Católica, pues existía la moral, la ética, la axiología, pero lo tomó la Iglesia Católica
y controla, por medio de su moral, controla las conciencias de sus feligreses. Y es curioso porque no debería hacer esto. Fíjense ustedes, el proceso es este: la culpa, el grado de culpa y el grado de arrepentimiento según la propia conciencia, según la sensibilidad de esa conciencia. Primero la culpa, luego el remordimiento, que va también de acuerdo a la conciencia. Remordimiento, ese es nuestro propio castigo. El arrepentimiento, ya somos otra persona. El arrepentimiento, dicen algunos analistas que no se debería castigar a este individuo que está arrepentido. Este individuo pudiera decirles: castiguen al otro, no a mí, que el castigo no sea injusto. Están castigando a la persona errónea, porque el que cometió la falta era uno, yo soy otro, y es cierto. Y un delincuente juvenil, denle opciones a un hombre que tiene conciencia y se arrepiente. No hay para qué castigarlo, porque no es el mismo. Yo soy un individuo ya arrepentido, váyanse contra el que cometió la falta. Hoy, crimen. Entonces, la Iglesia Católica toma este control de las conciencias, se vuelve, voy a decirle masculino, padre crítico negativo, o si es o para decirlo como en femenino, madre crítica negativa. Ella es la que impone los castigos, tiene la confesión, el individuo comete la falta, viene el remordimiento, viene el arrepentimiento. Allí ya es otro. Quizá el castigo ya sea del propio remordimiento, o un castigo de que el tipo al que le robó le dijo: regrésame mis cosas, y se las regresa. Porque la Iglesia Católica dice: si no estás arrepentido, no puedes recibir la absolución. La recibes, pero no vale de nada. Aquí hay una cosa muy importante que nos pasa inadvertida. Dice uno: pues qué chiste tienen los católicos. Pecan, porque a esto delito se le llama en lo civil, en lo legal, y pecado en lo de todos los credos religiosos, pecado. Pero entonces, a este hombre le dicen: tienes que arrepentirte, si no, no vale la absolución. Así que no es fácil ir a cometer un delito, ir a confesarse y en paz. No, se tiene que mediar el arrepentimiento, o esa absolución no sirve de nada. Así que no es fácil que con solo confesarse, si se confiesan sin arrepentimiento, no vale de nada. Pero entonces ya hubo el proceso total, desde la falta hasta el arrepentimiento y el propio castigo. ¿Por qué tiene entonces que ir a confesarse el individuo? Ya se completó el círculo hasta el arrepentimiento. Ahora, posiblemente la otra persona, la afectada, lo perdonó, y si no es posible, ese mismo individuo trata y logra perdonarse a base del arrepentimiento. No le encuentro mucho objeto al confesarse. Ya está todo, el proceso está enterito. Así es como entró la culpa a la sociedad, digamos el complejo de culpa, porque por una parte las leyes civiles y por otro las leyes eclesiásticas hicieron del individuo un reo cada vez que comete una falta. El grado es lo de menos, quiero decir, puede ser un delito, puede ser un crimen,
pero allí está la manera en que en la sociedad se fue enquistando esto. Se supone que en el creacionismo desde Adán, en el evolucionismo desde el clan. ¿Se acuerdan ustedes que era el clan de los machos, el clan de las hembras? Y se peleaban muchísimo por las hembras y siempre ganaba el más fuerte, usufructuaban las hembras, pero venía la réplica de los que no tenían esa satisfacción de sus instintos primarios. No sé qué le dejan a las hembras. ¿Y por qué lloraste esta mañana? Y entonces era mucha sangre. Por un tiempo mínimo gozaba de las hembras el más fuerte, pero siempre había pugnas contra el más fuerte y venía el derramamiento de sangre. A lo largo de siglos, el clan de las mujeres dijo: ¿por qué no matar al líder, matar al padre, matar al patriarca? Que sea el derramamiento de sangre en función de algo positivo, y cada quien con una hembra. Y así lo hicieron. En cuanto mataron al cacique, al patriarca, al padre, vino el sentimiento de culpa, que dicen los analistas que ese es en los clanes el pecado original, haber derramado la sangre del líder, del padre, digámosle el padre, patriarca es padre, para quitarse un poco el remordimiento. Lo hicieron tótem, le hicieron, vamos a decir, una especie de estatua, o consagraron un árbol grande, una roca, algo a la memoria del hombre aquel que ahora ya era Dios. Y entonces volvieron tabú el manejo de ese símbolo. Siguió vivo el Padre, pero ya en calidad de Dios. Ya no se acercaban al tótem, se quitaban las vestiduras, ¿cómo se llaman? Las puras zapatos, en lo que haya sido entonces. Ya había una ceremonia con la cual estaban honrando al muerto, y se supone que esa era la última sangre que se iba a derramar entre los clanes. Por supuesto, fue solamente una aspiración, pero allí se ve cómo en esa sociedad ya entonces fueron hombre y mujer, y allí nació lo que con Adán en el símbolo nació: la pareja, el amor. Ya llevaban amor las hembras porque habían dado de comer, habían amamantado a los niños que durante tanto tiempo necesitaban de ellas. Ya conocían más allá de los instintos primarios, conocían la ternura, conocían el amor a la criatura aquella, y la transmitieron al macho, el cual siguió siendo promiscuo. Ahora ya son muy distintos todos, bueno, pero los machos promiscuos. Entonces allí está el rastro del pecado. Allí está el rastro de la pareja, del amor, de la familia, de la libertad y con responsabilidad, y de la soledad, y de tanto que implica la libertad, que se ve muy claramente en Adán cuando desobedece, entre comillas, y al desobedecer hace lo que no lo he leído en ninguna parte, pero yo digo: somos hijos, deudores, descendientes, somos hijos de la serpiente. Algunos dicen no, y hasta tocan madera, pero fue la serpiente la que dijo: y serán ustedes como dioses si toman del fruto del árbol del bien y del mal, del conocimiento del bien y del mal.
los echó del paraíso Dios diciendo: estos, si los dejo aquí, serán dioses, lo que había dicho la serpiente. Los echa del paraíso, y ya saben que es el simbolismo de cuando da a luz una mujer, echa del paraíso al pobre aquel que llega a este mundo llorando. Hay un asquerosísimo chiste infame contra Cuba, y decir que ya no les pegan cuando nacen una nalgada, nomás les dicen: naciste en Cuba. Pues es una suciedad. Curiosamente, ¿en qué país son tan cuidados los niños como en Cuba? No tengo ahorita el índice de mortalidad infantil aquí muchísimo mayor que en Cuba, pero no solo aquí, creo que en la mayor parte de los países, pero esa es otra cuestión. Entonces, en la culpa y el remordimiento, si nos ponemos con todo cuidado a leer la Biblia, Dios, el del Antiguo Testamento, produce el diluvio universal. Por castigar a los humanos, castiga a todo lo viviente, e inclusive la fauna, flora, humanos, todo queda muerto. Curiosamente, en poco tiempo Noé ya tiene la semilla de la vid, sabe cómo le haría, pero en fin. Entonces, si vemos la Biblia, Dios hace su pacto con Noé: no volveré a hacer esto, de ofender de esta manera a la realidad humana. Está arrepintiéndose. Se arrepintió Dios. También él cayó en falta, pero Dios no puede caer en falta. Dios es el sumum de todas las virtudes, todo. Entonces, ¿por qué hizo el pacto con Noé y le dijo: esto no se repetirá? No diga no se volverá a repetir, es una reiteración. Esto no se repetirá. E hizo de ese pacto, y la señal según esto fue el arco iris. Allí dice una señal en las nubes. Se supone que el arco iris. Entonces también hay la sensación de haber tenido una falta y un arrepentimiento. Hay que decirle a Dios: ¿cuánto tiempo duraste con remordimiento? Y ahora, ¿cómo te castigaste? En fin, yo veo que allí también hay arrepentimiento. Y luego piensen en Cam. Bueno, antes que Cam, Caín es el modelo de criminal, y también se cuestiona que haya sido criminal porque todavía no se conocía el sentido de la vida y de la muerte. La acción de matar todavía no tenía sentido ninguno. Nunca había habido un asesinato como para ver en qué medida había cometido un crimen. Todavía nadie sabía qué era un asesinato. Todo esto, leo la Biblia y digo al fin que son puros símbolos, porque de otra manera, imagínense a Caín, ya les dije hace 8 días, le dice Dios: no, serás indestructible como el pez, y le puso una señal para que nadie lo tocara, supongo que para que sufriera más. Él dijo: mi pecado es tan grande que no puedo más. Se fue al oriente del paraíso y llegó a la ciudad de Nod, donde se casó. Ahí había mucha gente. Esto, pues, ¿quién lo puede explicar? Eso fue Caín. Y luego está Cam, que también aquí lo platicamos hace tiempo, cómo vio la desnudez de su padre, y su padre maldijo a Canaán. Después la tierra así se llamaría. Y se cumplió la maldición de Noé, porque a los cananeos los arrasaron los israelitas se decía entonces, los judíos, y no pudieron sacar a los palestinos,
porque los palestinos descienden de Jafet. Y dijo Noé a Sem: siempre serás el amo, y Jafet estarás con él siempre. En cambio, Cam será siempre un siervo de ustedes. ¿Por qué maldijo a Canaán, el hijo de Cam? No a Cam, sino a Canaán. Y ya vimos que en la Biblia varias veces se dice: no descubrirás la desnudez de tu hermana, la desnudez de tu padre, la desnudez de tu madre, que no verás a Noé desnudo, sino no descubrirás la desnudez de tu padre, que es la esposa. Quién sabe cómo se llamaría. Entonces, el remordimiento que pudo haber tenido Cam cuando ya había tenido familia con su madre, la esposa de Noé. Más abajito tenemos, imagínense, a Judas. No, pero Judas es mucho después. Bueno, Judas tuvo un remordimiento tal que, bueno, se quitó la vida. Esa es una clase de remordimiento sin arrepentimiento verdadero. En cambio, David tuvo mucho remordimiento por lo que hizo con Urías, el esposo de Betsabé, que mandó ponerlo en lo peor de la batalla para que se quedara viuda Betsabé, como sucedió. Pero él se arrepintió, le dolió mucho, hubo mucho remordimiento y arrepentimiento, y Dios lo perdonó. Así que hay remordimiento sin y con propósito de enmienda. Así fue como es un resorte maravilloso el remordimiento para las obras dramáticas. Io era una mujer muy bella, joven. Se acerca a ella Zeus, Hera, que así se llama, la esposa de Zeus. Hera, que era celosísima, la convierte en novilla, en becerrita preciosa, y le pone un tábano que la pica y la pica y la pica, y así anduvo como loca, Io, hasta que le pronosticaron que Heracles la iba a salvar. Está el caso terrible de Orestes, mata a su madre, y las Erinas lo vuelven loco de dolor, lo acosan a morir. Y allí tienen ustedes que las Erinias no son las furias, las Erinias son el remordimiento, como el tábano para Io es el remordimiento. Entonces llega a Atenas Orestes, pide clemencia, está arrepentido, y entonces 11 votos, 10 votos estaban empatados, si las Erinias siguen o no castigándolo. El voto de una mujer que no tuvo madre, o sea, Atenea, dice que las Erinias se calmen, y se les llamó las Euménides. Las que eran furiosas ahora son misericordiosas, Euménides. Ahí está clarísimo que al arrepentimiento viene el perdón. Pienso, hay muchos ejemplos de las distintas clases de delito. Por ejemplo, no me gustan estos ejemplos. Uno de ellos: un tipo entra a robar a casa de otro, este otro logra imponerse y lo mata. O al contrario, el ladrón, cuando queda al descubierto porque el dueño de la casa lo descubre, lo mata y no tiene remordimiento ninguno. Era él o yo. Si lo dejo que siga vivo,
me va a acusar con toda razón. Es un planteamiento falso, pero dice, por eso lo maté. ¿Era él, era mi libertad o era su vida? Preferí mi libertad. Cae a la cárcel y el resto. Este otro no me queda muy claro, no me gusta mucho. Un tipo vio que su vecino, lo reconoció por las ropas y demás, se había metido a robar a su casa y ya salía por la cocina. Y entonces le va a jugar una broma, pues es mi vecino y somos amigos. Estaba en la azotea, era en la noche, estaba en la azotea y se acerca para gritarle manos arriba o algo, asustarlo, pero estaba suelta una gran losa y la testerió, la hizo caer y cayó en la cabeza del vecino y lo mató. Bajó a verlo y estaba muerto y tenía en las manos unos panes para sus hijos, panes para la familia. Lo liberaron de la cárcel, el tipo pues defendió su hogar, etc. Sí, quedó libre, pero con unos remordimientos que de ninguna manera podía desechar. ¿Qué podía hacer si el otro ya estaba muerto y no quería hacerlo? Iba a hacerle una broma, no quería hacerlo. Ya las autoridades, las leyes lo eximieron de castigo. ¿Qué hago? Ahí es donde él tiene que proceder en un proceso, tiene que haber un proceso de perdón de sí mismo, y eso ya lleva tiempo y es muy complejo, porque el hombre no podía, no había modo, y yo entiendo que no hay modo de perdonarse, aunque no tenía ninguna culpa, porque no quería matar, pero no se puede perdonar. Ahí es donde uno dice, y de una manera totalmente inútil, debí hacer esto, debí hacer. Hace 8 días se me perdió aquí un dinero, estaba Oscar, y le dije, ¿usted me dio esto? Sí, debí haber hecho esto, es lo que uno dice, debí hacerlo. Está uno en cada delito, en cada culpa, anclado al pasado y proyectándose al futuro. Se va uno al pasado, ¿por qué no hice esto? ¿Por qué no hice aquello? Choqué a con mi coche ¿por qué no hice esto? ¿Por qué no salí yo 2 minutos antes, 2 minutos después? ¿Por qué? Y está uno viendo el pasado y con el puro arrepentimiento, primero el remordimiento, luego el arrepentimiento, con eso ya cambió el individuo, ya no es el mismo. Y eso es lo que nos lleva al porvenir. De aquí en adelante voy a ser muy cuidadoso al manejar, de aquí en adelante no voy a hacer esto, no voy a hacer aquello. Siempre hay ese arrepentimiento, o la conciencia estará muerta, ese arrepentimiento. Yo una vez era muy torpe yo en cuestiones del campo, yo era de un pueblito y en el campo no tenía nada que hacer. Me prestaron una resortera, mi padre andaba en Cuchipila y le tiré 2 o 3 a una palomita, huilotita les decimos, y la maté. Cayó el zapotazo aquel, virse, chispas, maté un animalito. Al 3-4 días que regresó de un congreso católico mi padre, le dije, maté un animalito, una huilotita, has de estar muy orgulloso, y me dio un bofetón. Se equivocó, porque aquel que dijo maté una huilotita ya no era el mismo. Si yo lo hubiera entendido, le hubiera dicho, castigue al otro, no a mí. La prueba, les digo a ustedes, de que aquello cambió mi forma de ser es que ahora, y junto con mi hija, tenemos un respeto absoluto por la vida de cualquier animal.
la cucaracha de mi hijo, no, mi hija a una cucaracha la he visto sacar una araña hasta, bueno, alejarla, sobre todo cuando nos cae mal una vecina. Entonces, nunca matar a nada. Yo insulto al mosquito, ¿cómo se llaman estos mosquitos? Zancudo, pero no me atrevo a matarlo. Dice Quevedo: mosquito, no me importunes con tus cantos malsonantes. Si me cantas, no me piques. Si me picas, no me cantes. Así que eso es el horror pero no, o si no, la joven que un poquito de grasa antes de acostarse, ya saben, nomás de aquí le saquen la grasita que tiene extra. Entonces, yo ya no era el mismo y no fui el mismo. ¿Por qué el bofetón y el decir has de estar muy orgulloso? Ya no era el mismo. Eso no lo entienden, pero además no lo entendemos nadie. Pero en el fondo, esa es la realidad. Una falta, un arrepentimiento, un remordimiento antes, un arrepentimiento, un castigo y el perdón. El castigo porque es un acto vindicatorio de la sociedad, es una compensación horrorosa que necesita la sociedad. Ya la sociedad quedó tranquila porque el criminal ya fue castigado. La sociedad ya está tranquila. Eso no debería ser. Ahí tienen los linchamientos que creen que están haciendo justicia. ¿Qué tiene de justicia ese horror? Pero les repito, a base de puras faltas, por la religión son pecados, por el código legal a lo mejor son delitos. A base de todo de esto va uno mejorando siempre. Ahí tienen a los presos, no estoy de acuerdo con eso, pero los presos llegan a la cárcel después de un tiempo, la Biblia, la imagen de la guadalupana, muy religiosos. De alguna manera reflexionaron, de alguna manera a lo mejor hasta inconsciente, ya son otros, por fuerza. A mí no me castigue, Padre, castigue al que mató la huilotita aquella. Yo ya soy otro. Entonces, el remordimiento. Vean ustedes, hay veces en que el verdugo es uno mismo. Pregúntenle a Edipo cuando se dio cuenta de que se había casado con su mamá, ya tenía 4 hijos, 2 hombres y 2 mujeres, Eteocles, Polinices, Ismene y Antígona. Él se sacó los ojos. Hay muchos símbolos acerca de eso. Uno es, no quiere uno ver la realidad, se da al alcohol, no quiere ver la realidad, huye. Lo dejó la mujer, huye a otro pueblo, a otro país. De alguna manera se saca los ojos el que no tiene fuerza para enfrentar una realidad. Pero en función de lo nuestro, cuando vio su crimen, se sacó los ojos, el remordimiento, el arrepentimiento, pero allí hay algo horroroso que es la predestinación. Él tenía que hacer eso, así que eso no está bien. Él tenía que hacer eso porque lo habían pronosticado los dioses. Ahora tampoco es culpa pues de un niño que se coma los caramelos. Acuérdense de esta hermosa fábula, yo la conocía desde hace mucho, después la vi en una película, el alacrán y la rana. Pásame al otro lado, dice el alacrán, si me vas a picar,
¿cómo te voy a picar? Los dos nos moriríamos ahogados. En fin, la convence. Y a medio río, a medio charco mejor, el piquetazo, y dice la rana, ya nos llevó, era mexicana, guay, ya nos llevó a los dos, ¿por qué lo hiciste? Y dice el alacrán, es mi naturaleza, se murieron, es mi naturaleza, allí no hay culpa ninguna. Si se le quiere decir arrepiéntete, se le está diciendo desnaturalízate. Y un alacrán va a picar y no hay más que hacer. Esos no tienen culpa ninguna, están programados por Madre Natura para hacer lo que hacen. Entonces, estoy viendo el proceso del padre Rentería, que dice, una vez más, dice él, se siente mal, le dice la sobrina, mal no, Ana, malo, un hombre malo, eso siento que soy, está en pleno remordimiento. Acuérdense, esto no lo cité, pero es anexo en la autocrítica. Aquí tuvo un acto de autocrítica, soy malo. Entonces, un poco más de este pobre infeliz que no haya su campo. Fue hasta la media luna. Acuérdense que la media luna es una hacienda setianita a Comala. Fue hasta la media luna y dio el pésame a Pedro Páramo. Volvió a oír las disculpas por las inculpaciones que le había hecho a su hijo. Lo dejó hablar a Pedro Páramo. Al fin ya nada tenía importancia. En cambio rechazó la invitación a comer con él. No puedo, don Pedro, tengo que estar temprano en la iglesia porque me espera un montón de mujeres junto al confesionario. Otra vez será. Se vino al paso y cuando atardecía entró directamente en la iglesia, tal como iba, lleno de polvo y de miseria. Se sentó a confesar. La primera que se acercó fue la vieja Dorotea, quien siempre estaba allí esperando a que se abrieran las puertas de la iglesia. Sintió que olía a alcohol. ¿Qué? ¿Ya te emborrachas? ¿Desde cuándo? Es que estuve en el velorio de Miguelito, padre, y se me pasaron las canelas. Me dieron de beber tanto que hasta me volví payasa. Nunca has sido otra cosa, Dorotea. Esto lo dice mi vida. Nunca has sido otra cosa, Dorotea. Pero ahora traigo pecados, padre, y de sobra. En varias ocasiones él le había dicho, no te confieses, Dorotea, nada más vienes a quitarme el tiempo. Tú ya no puedes cometer ningún pecado, aunque te lo propongas. Déjale el campo a los demás. Ahora sí, padre, es la verdad. Di, ya que no puedo causarle ningún perjuicio, le diré que era yo la que conseguía las muchachas al difunto Miguelito Páramo. El padre Rentería, que pensaba darse campo para pensar, pareció salir de sus sueños y preguntó casi por costumbre, ¿desde cuándo? Desde que él fue hombrecito, desde que le agarró el chincual. Vuélveme a repetir eso que dijiste, Dorotea. Pues que yo era la que le conchababa a las muchachas a Miguelito. ¿Se las llevabas? Algunas veces sí, en otras nomás se las apalabraba, y con otras nomás le daba el norte. Usted sabe, la hora en que estaban solas y en que él podía agarrarlas descuidadas. ¿Fueron muchas? No quería decir eso, pero le salió la pregunta por costumbre. ¿Fueron muchas? Y hasta perdí la cuenta, fueron retemuchas. ¿Qué quieres que haga contigo, Dorotea? Júzgate tú misma, ve si puedes perdonarte. Yo no, padre, pero usted sí puede, por eso vengo a verlo. ¿Cuántas veces viniste aquí a pedirme que te mandara al cielo cuando murieras? ¿Querías ver si allá encontrabas a tu hijo? ¿No, Dorotea? Pues bien,
no podrás ir ya más al cielo, pero que Dios te perdone. Gracias, Padre. Sí, yo también te perdono en el nombre de Él, puedes irte. No me deja ninguna penitencia, no la necesitas, Dorotea. Gracias, Padre, ve con Dios. Tocó con los nudillos la ventanilla del confesionario para llamar a otra de aquellas mujeres, y mientras oía el yo pecador, su cabeza se dobló como si no pudiera sostenerse en alto. Luego vino aquel mareo, aquella confusión, el irse diluyendo como en agua espesa y el girar de luces. Fíjense en este detalle y ayúdenme que yo no lo entiendo. La luz entera del día que se desbarataba haciéndose añicos y ese sabor a sangre en la lengua. El yo pecador se oía más fuerte, repetido, y después terminaba: por los siglos de los siglos, amén. Por los siglos de los siglos, amén. Por los siglos. Ya calla, dijo. ¿Cuánto hace que no te confiesas? 2 días, Padre. Ahí está otra vez, como si lo rodeara la desventura. ¿Qué haces aquí?, pensó. Descansa, ve a descansar, estás muy cansado. ¿Se lo dice a sí mismo o era el ánima de Miguel Páramo? Porque son puras mujeres a las que está confesando. Y además siente muchos mareos, se enferma de estar oyendo por los siglos de los siglos. Ya calla. ¿Cuánto hace que no te confiesas? 2 días, Padre, es lo que Miguel le tiene de muerto. Ahí estaba otra vez, como si lo rodeara la desventura. ¿Qué haces aquí?, pensó. Descansa, vete a descansar, estás muy cansado. Se levantó del confesionario y se fue derecho a la sacristía. Sin volver la cabeza, dijo a aquella gente que lo estaba esperando: todos los que se sientan sin pecado pueden comulgar mañana. Detrás de él solo se oyó un murmullo. Y aquí termina este capítulo, y aquí termina, aquí está mi duda. ¿Era Miguel Páramo o se está diciendo a él que antes aquí estás muy cansado? Antes sintió ese mareo. En fin, ahora oigan, esto es muy interesante. Susana San Juan, ¿se acuerdan ustedes quién es? La que tanto amó Pedro Páramo, y ella que tanto amó a su marido, un Florencio, y que dicen los estudiosos, aquí también Susana tuvo incesto con su padre Bartolomé, por eso le habla de tú y demás, y le falta el respeto. Se nota que también tuvo con el padre. Bueno, oigan lo que dice Susana, nada más vital que esto. Oigan qué belleza. Estoy acostada en la misma cama donde murió mi madre hace ya muchos años, sobre el mismo colchón, bajo la misma cobija de lana negra con la cual nos envolvíamos las dos para dormir. Entonces yo dormía a su lado en un lugarcito que ella me hacía debajo de sus brazos. Creo sentir todavía el golpe pausado de su respiración, las palpitaciones y suspiros con que ella arrullaba mi sueño. Creo sentir la pena de su muerte. Pero esto es falso. Estoy aquí boca arriba, pensando en aquel tiempo para olvidar mi soledad, porque no estoy acostada solo por un rato, y ni en mi cama ni en la de mi madre, sino dentro de un cajón negro como el que se usa para enterrar a los muertos, porque estoy muerta. Siento el lugar en que estoy y pienso cuando maduraban los limones, en el viento de febrero que rompía los tallos de los helechos antes que el abandono los secara, los limones maduros que llenaban con su olor el viejo patio. El viento bajaba de las montañas en las mañanas de febrero, y las nubes se quedaban allá arriba en espera de que el buen tiempo las hiciera bajar al valle. Mientras tanto dejaban vacío el cielo azul, dejaban que la luz cayera en el juego del viento, haciendo círculos sobre la tierra,
removiendo el polvo y batiendo las ramas de los naranjos. Y los gorriones reían, picoteaban las hojas que el aire hacía caer, y reían, dejaban sus plumas entre las espinas de las ramas y perseguían a las mariposas, y reían. Era esa época. En febrero, cuando las mañanas estaban llenas de viento, de gorriones y de luz azul, me acuerdo. Mi madre murió entonces, que yo debía haber gritado, que mis manos tenían que haberse hecho pedazos estrujando su desesperación. Así hubieras tú querido que fuera, pero ¿acaso no era alegre aquella mañana? Por la puerta abierta entraba el aire quebrando las guías de la hiedra. En mis piernas comenzaba a crecer el vello entre las venas y mis manos temblaban tibias al tocar mis senos. Los gorriones jugaban, en las lomas se mecían las espigas. Me dio lástima que ella ya no volviera a ver el juego del viento en los jazmines, que cerrara sus ojos a la luz de los días. Pero ¿por qué iba a llorar? ¿Te acuerdas, Justina? Acomodaste las sillas a lo largo del corredor para que la gente que viniera a verla esperara su turno. Estuvieron vacías y mi madre sola en medio de los cirios, su cara pálida y sus dientes blancos asomándose apenitas entre sus labios morados, endurecidos por la amoratada muerte, sus pestañas ya quietas, quieto ya su corazón. Tú y yo rezando rezos interminables, sin que ella oyera nada, sin que tú y yo oyéramos nada, todo perdido en la sonoridad del viento debajo de la noche. Planchaste su vestido negro, almidonando el cuello y el puño de sus mangas para que sus manos se vieran nuevas, cruzadas sobre su pecho muerto, su viejo pecho amoroso, sobre el que dormí en un tiempo y que me dio de comer y que palpitó para arrullar mis sueños. Nadie vino a verla, así estuvo mejor. La muerte no se reparte como si fuera un bien. Nadie anda en busca de tristezas. Tocaron la aldaba, tú saliste. Ve tú, te dije, yo veo borrosa la cara de la gente. Y haz que se vayan. Que vienen por el dinero de las misas gregorianas. Ella no dejó ningún dinero. Díselos, Justina, que no saldrá del purgatorio si no le rezan esas misas. ¿Quiénes son ellos para hacer la justicia, Justina? Dices que estoy loca, está bien. Y tus sillas se quedaron vacías hasta que fuimos a enterrarla con aquellos hombres alquilados, sudando por un peso ajeno, extraños a cualquier pena. Cerraron la sepultura con arena mojada, bajaron el cajón despacio, con la paciencia de su oficio, bajo el aire que les refrescaba su esfuerzo. Sus ojos fríos, indiferentes, dijeron, es tanto, y tú les pagaste como quien compra una cosa, desnudando tu pañuelo húmedo de lágrimas, exprimido y vuelto a exprimir, y ahora guardando el dinero de los funerales. Y cuando ellos se fueron, te arrodillaste en el lugar donde había quedado su cara y besaste la tierra, y podrías haber abierto un agujero si yo no te hubiera dicho, vámonos, Justina, ella está en otra parte, aquí no hay más que una cosa muerta. ¿Saben quién es Justina? La más que sirvienta, el ama de la... Bueno, pues, perdón. Morgana. Sí, alguien que está con ella en las buenas y en las malas. Entonces, vámonos, Justina, ella está en otra parte, aquí no hay más que una cosa muerta. ¿Eres tú la que ha dicho todo eso, Dorotea? ¿Quién, yo? Me quedé dormida un rato. ¿Te sigues asustando? Oí que alguien hablaba, una voz de mujer, creí que eras tú. Voz de mujer, ¿creíste que era yo? Ha de ser la que habla sola, la de la sepultura grande. Doña Susanita está aquí enterrada a nuestro lado. Le ha de haber llegado la humedad y estará removiéndose entre el sueño.
¿Y quién es ella? La última esposa de Pedro Páramo. Unos dicen que estaba loca, otros que no. La verdad es que ya hablaba sola desde en vida. Debe haber muerto hace mucho. Uy, sí, hace mucho. ¿Qué le oíste decir? Algo acerca de su madre. Pero si ella ni madre tuvo, pues de eso hablaba. O al menos no la trajo cuando vino. Pero espérate, ahora recuerdo que ella nació aquí y que ya de añejita desaparecieron. Y sí, su madre murió de la tisis. Era una señora muy rara que siempre estuvo enferma y no la visitaba nadie. Eso dice ella, que nadie había ido a ver a su madre cuando murió. Pero ¿de qué tiempos hablará? Claro que nadie se paró en su casa por el puro miedo de agarrar la tisis. ¿Se acordará de eso la Endina? De eso hablaba. Cuando vuelvas a oírla me avisas, me gustaría saber lo que dice. Oyes, parece que va a decir algo. Se oye un murmullo. No, no es ella. Eso viene de más lejos, de por ese otro rumbo. Y es voz de hombre. Lo que pasa con estos muertos viejos es que en cuanto les llega la humedad comienzan a removerse y despiertan. Oigan el principio de lo que dice el hombre. El cielo es grande. Dios estuvo conmigo esa noche. De no ser así, quién sabe lo que hubiera pasado. Porque fue ya de noche cuando reviví. Y aquí sigue, es una de las víctimas de Pedro Páramo, que en Vilmayo, en una boda, mataron a don Lucas. El tiro no era para él, pero lo matan. Pero como Pedro Páramo no supo quién fue, arrasó con todos. Y aquí, perdón, y es tardísimo, aquí este muerto, van ustedes a oírlo, diciendo, Dios es grande. Pues qué tan grande será Dios que lo dejó muerto Pedro Páramo, pero qué maravilla de libro. Se nota esa ironía de Dios es grande. Quedé muerto, pero pudo haber sido peor. Y muy rápido. Harás frío en el atardecer y volverás a morir otras 1000 voces. Florecerás cuando todo florezca. No eres nadie, nadie. De nosotros quedará la misma huella, la semilla del viento en el agua, el esqueleto de las hojas en la tierra, sobre las rocas, el tatuaje de las sombras, en el corazón de los árboles, la palabra amor. No somos nadie, madre. Es inútil vivir, pero es más inútil morir. Y le seguiremos ya dentro de 8 días. Y perdón que la prolongo, no dígeme. Solo las mujeres lo entendieron, pero es que pues llegamos tarde y entonces, pero vamos a seguir. Recuerden, Dios es grande. Esa noche estuvo conmigo Dios, una de las víctimas de Pedro Páramo. Qué fácilmente y cómo nos tragamos esas ruedas de molino. Están hablando los muertos y vemos tan natural que así sea. Este es el talento grandísimo de un hombre que se pasó media vida bebiendo licor. Pero qué talento tenía este hombre, que fue mi amigo y que lo quise mucho. En fin, pues a comer y gracias. Gracias.